Cuando nos acercamos a la Biblia, encontramos versículos, historias también en la palabra de Dios, maravillosos versículos, historias que nos dan paz, que nos dan tranquilidad de ver cómo Dios ha mantenido a su pueblo hasta el momento fiel, cómo nos cuida, cómo nos protege, versículos donde nos muestra su amor. Pero también hay versículos donde Dios nos reta grandemente, donde el Padre reta nuestra mente, reta nuestro espíritu, reta nuestra vida. Versículos que incluso son fuertes, versículos también donde Dios te habla de una manera muy fuerte. Algunos versículos que incluso para algunos son razón de temor, ¿no es así? Como por ejemplo un versículo que menciona que cualquier pecado que tú cometas te es perdonado menos uno. Jesús lo dijo, todos los pecados te son perdonados menos uno, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces cuando uno lee, se acerca a este versículo, empiezas a preguntarte, oye, yo no he cometido este pecado, ¿de qué se trata? Empieza Dios a retar tu mente, a estudiarlo más, a saber de lo que está hablando el Señor Jesucristo de la manera adecuada, ¿no es así? También otro versículo que dice que es terrible caer en las manos de un Dios vivo, ¿no? Otro versículo que dice que Dios es fuego consumidor, versículos que retan a tu mente, que te dicen, sí, Dios me ama, pero me está diciendo que debo de poner más atención, me está diciendo que hay algo que debemos de hacer. Hoy en día platicaremos tres versículos, una cita bíblica en la cual Dios nos va a retar nuestra mente y en la cual también muchos están buscando la razón de ser de este versículo, la razón correcta, ya que es muy muy importante encontrarlo. Está en Mateo 7, 22 al 23, dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un versículo muy fuerte, ya que la palabra de Dios menciona que habrá mucha gente que en aquel momento, en el momento en el cual sea el tiempo de entrar al cielo o ser juzgados en el infierno, ser condenados, perdón, en el infierno, muchos se acercarán y dirán, yo creo en ti, Señor Jesús, incluso eché fuera demonios, incluso hice milagros. También profeticé, y Jesús dice, ¿sabes qué? Apártate de mí, hacedor de maldad. Dirá que en ese momento muchos le dirán, Señor, Señor. Muchos dirán, yo era cristiano. Muchos dirán, yo iba a la iglesia. Muchos dirán, yo hacía grandes cosas para ti, Dios. Y Jesús va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Es muy fuerte, ¿no es así hoy en día? Entonces, ¿quién es cristiano? ¿Y quién puede tener la seguridad de su salvación hoy en día? Bueno, en este tiempo lo vamos a platicar, un versículo muy fuerte, un versículo que hay que poner atención para no vivir engañados. Y bueno, yo soy Pablo Palacios y es tiempo que te tomes un refrigerio. Bienvenido. Persona cristiana que cree fielmente que la palabra de Dios se puede entender o se puede saber de lo que está hablando con la misma palabra de Dios. Una persona no tiene que divagar, una persona no tiene que meterle lo que piensa, lo que cree en el momento o que fue cambiada, depende de la cultura. Sí podemos entender la palabra de Dios con la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 7, 22 al 23, que es el versículo, los versículos que ahorita estamos tocando, para saber qué persona es salva o para saber en qué momento yo puedo estar seguro de mi salvación, lo podemos encontrar un versículo arriba, donde Jesús lo aclara bien, la misma palabra de Dios se va a responder. Dice así en el 7:21, porque vimos ahorita el 22 y 23, fíjate lo que dice en el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, mira, dice la Biblia que muchos incluso profetizarán, como ya lo vimos. Dice la Biblia que muchos echarán fuera demonios, que muchos sanarán a la gente. De hecho, si tú te pones a ver en la palabra de Dios, los discípulos de Jesús lo hicieron. El apóstol Pablo lo hizo, el apóstol Pablo profetizó, el apóstol Pablo echó fuera demonios, también sanó a algunas personas, al igual que los discípulos. Pero dice la Biblia, eso no te muestra que tú seas cristiano, porque en ese tiempo... En ese tiempo donde es el juicio del trono blanco, en ese momento en el que yo voy a definir quién entra al cielo y quién está en
eterna, condenación eterna. Muchos dirán, nosotros hicimos esto, muchos dirán, Señor, Señor, y dice la palabra de Dios, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que para estar seguro de nuestra salvación debemos entender y debemos de captar bien la situación y decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy haciendo la voluntad de Dios, porque mismo Jesús ni siquiera dijo, están haciendo mi voluntad, sino están haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Porque si nosotros sabemos qué es hacer la voluntad del Padre, sabemos si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo, y por ende nos lleva a decir, ¿sabes qué? Soy del grupo de las personas que dice Señor, Señor, pero no estoy en el reino de Dios, o Señor, Señor, y sí estoy en el reino de Dios. Y es muy importante, ¿no es así? Pero bueno, aquí lamentablemente o no lamentablemente hay que pararnos a explicar, hacer un paréntesis, y suena un poco contradictorio, ¿no es así? Porque la palabra de Dios especifica en muchos versículos que la salvación es por medio de la fe, y que la salvación también es gratis, es gracia que Dios nos dio, un regalo que nosotros no merecemos. Por ejemplo, el ladrón que moría al lado de Jesús, dice la Biblia que estaba en el último momento, él decidió poner su confianza en el Señor Jesucristo y no le dio tiempo de bajar y obedecer la ley de Dios, no le dio tiempo de bajar y obedecer todo lo que estaba escrito en la Biblia, sino en el momento en el que estaba muriendo, en ese momento él decidió poner su confianza en Dios, en Jesús el que estaba muriendo, y Jesús le dijo, en este momento estarás en el paraíso, ¿no es así? Bueno, eres salvo. La salvación sí es por medio de fe. Solamente la voluntad de Dios, o el hacer la voluntad de Dios, es la muestra de que tú eres salvo. Dice la palabra de Dios esto, que cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo vino a tu vida. Él depositó algo que fue su Espíritu, el Espíritu Santo a tu vida, donde Él te redarguye, donde Él te exhorta, donde Él te reprende para que tú empieces a hacer la voluntad del Padre. O sea, el obedecer a Dios, el empezar a hacer la voluntad del Padre es una muestra de que tú eres una persona salva. Si tú no estás haciendo la voluntad del Padre, no estás reflejando que eres salvo. Una persona no salva puede hacer muchas obras, sí. Puede hacer cosas que a Dios que para Dios son buenas, sí, pero no quiere decir que es una persona salva. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender, en la voluntad del Padre nos lo refleja en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, en 1 Timoteo 2, 3, 4 te está diciendo que el deseo de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos. Sabemos que no es así, lamentablemente. Dice la Biblia también que muchos amaron las tinieblas que la luz. Entonces dice la palabra de Dios que la voluntad del Padre, lo que en verdad Dios quiere, es que todos los hombres vengan a el arrepentimiento, que sean salvos. Te voy a decir algo, si tú ya recibiste al Señor Jesucristo, si tú ya te arrepentiste de tus pecados, optaste por ahora vivir con el Señor Jesucristo, de darle la entrada a tu vida, a tu corazón, dice la palabra de Dios, estás cumpliendo una parte que es hacer la voluntad de Dios. Tú puedes hacer muchas obras, tú puedes tratar de profetizar, de echar fuera de demonios, tratar de sanar, pero si en tu vida no está Jesucristo, si tú no has invitado al Señor Jesucristo a tu vida, entonces no estás cumpliendo la voluntad del Padre. Lo primero que debes entender es, ya recibí al Señor Jesucristo, ya empiezo a hacer la voluntad del Padre, porque el primer paso para hacer la voluntad del Padre es reconocerle como único y suficiente Salvador. Si no, entonces te estás saltando el paso más importante, ya que alguien no puede cumplir la voluntad de Dios si no ha nacido de nuevo. Segunda cosa, ¿amas y estás buscando hacer la voluntad del Padre? ¿O estás ocioso? ¿O no te interesa? Bueno, una persona que en verdad es salva, una persona que en verdad tiene al Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo le lleva a amar y buscar la voluntad del Padre. Fíjate lo que dice Salmos 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No se le hace pesado, dijo Jesús, mis mandamientos no son gravosos, no se le hace pesado el cumplir la palabra de Dios, no es algo que ignore, es algo que está en él, es algo que desea hacer la voluntad del Padre. Fíjate lo que dice Salmos 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Como dice, enséñame a hacer tu voluntad.
quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú me dices ahora. Mira, viví mucho tiempo sin ti, Señor Jesucristo, ahora te he recibido, empiezo a hacer tu voluntad, dime qué más hago, dime qué más hay para hacer tu voluntad. Segunda cosa es desear hacer la voluntad de Dios. Vamos a la tercera cosa. Mateo 10:38 me encanta y dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Este versículo hay que entenderlo de la manera correcta. Te está diciendo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La cruz significaba muerte. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya morí, tengo vida nueva. Jesús dijo: el que no tiene vida nueva no puede entrar al reino de Dios. O sea, todo lo que yo creía, todo lo que yo era antes de ser cristiano, todo lo que yo pensaba que estaba bien, lo he crucificado en el madero. ¿No es así? Toda mi vida, todo mi nombre, toda mi maldad, todo lo que pensaba lo he crucificado para que Dios, ¿qué? Ahora escriba lo que yo debo de pensar, escriba lo que yo debo de querer. Él tome las decisiones en mi vida. El hacer tu voluntad me agrada. Quiero empezar a hacer tu voluntad. Ya no quiero yo hacer mi voluntad. He decidido cambiar lo que yo quiero por lo que tú quieres, Dios, cuésteme lo que me cueste. Recuerda que a los apóstoles, recuerda que a la gente de Dios, a los profetas, a los que obedecieron a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, les costó muchísimas cosas. Tuvieron que negarse a sí mismos para empezar a hacer la voluntad de Dios. Y la ventaja es que dice la palabra de Dios que su voluntad es agradable y perfecta. Cuando tú quieres hacer tu voluntad, cuando tú no has entendido esta parte, entonces estás perdido. Dice la palabra de Dios que el hacer su voluntad es agradable y perfecta. Es algo bueno, algo que te va a dar lo mejor, y es perfecta, no se equivoca. Así que dime una cosa: ¿estás poniendo tus designios encima de lo que la Biblia te refleja? ¿Estás poniendo tus decisiones encima de lo que Dios quiere por medio de la palabra de Dios? ¿Estás viviendo una vida conforme tú la quieres, o estás dejando que Dios transcriba en ti? Pero oye, ¿cómo le hago para que Dios transcriba en mí? Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Escucha esto: no vas a poder lograr hacer la voluntad de Dios si no lees la Biblia, si no pasas tiempo en la Biblia para que Él te diga cada día más qué hacer con tu vida en las decisiones. Hay un manual para el cristiano, hay un manual para el ser humano, que es la Biblia. Si tú no sabes la Biblia, si tú no conoces la Escritura, por más que te vayas a la iglesia todos los domingos, por más que te veas todos los devocionales de ahorita, por más que escuches a los pastores, no vas a conocer al 100% qué es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere hablar contigo y decirte qué es lo que quiere que tú moldes. Así que incluso el buscarla en la Biblia, buscarla en la oración, estudiar la Biblia, no solo leerla y vivirla, te lleva a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que tú quieres. No le metas a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está completa. Si te dice la palabra de Dios que tienes que hacerlo, tenlo por seguro que es Dios. Segunda cosa, me encanta lo que dice Hechos 4:19. Cuarta cosa. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este contexto es maravilloso. Pedro no estaba hablando con su familia, Pedro no estaba hablando con sus amigos, estaba hablando con los sacerdotes, los mismos que crucificaron al Señor Jesucristo. Y les podía haber costado la vida. Los sacerdotes le dijeron, los del Sanedrín le dijeron: ¿sabes qué? Deja de hablar en el nombre de Jesucristo. Ya no queremos que hables en el nombre de Jesucristo. Y Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Sí, si tú eres una persona que busca obedecer a Dios antes que a los hombres, entonces eres una persona que está haciendo la voluntad de Dios. Sí, antes que a cualquiera, incluso antes que a tu pastor. Si tu pastor está diciendo algo que no está bien en la Escritura, si tu pastor está diciendo algo que no va concorde a lo que tú estudias todos los días en la palabra de Dios, no lo hagas. Sí, antes que al maestro, antes que a la familia, antes que a cualquier otra cosa, tú tienes que obedecer y hacer la voluntad de Dios. Recuerda que al Señor Jesucristo también se le puso trabas, el mismo diablo lo tentó. El diablo lo quiso incluso redirigir hacia otro lado, pero él dijo: no, es mejor obedecer a Dios. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y el apóstol Juan y el apóstol Pedro lo dijeron igual a los sacerdotes. Le dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
Así es, hacer la voluntad de Dios es lo que te marca que en verdad tú eres salvo. Si tú estás caminando a la voluntad de Dios, si tú estás siendo transformado cada día más a la imagen del Señor Jesucristo, entonces no tienes por qué tener miedo, no te lleva el miedo. Pero si tú eres una persona que no es así, que no has entendido lo que es hacer la voluntad de Dios, discúlpame, pero una de dos: o tu vida espiritual está estancada, o en verdad no has entendido bien el Evangelio. La palabra de Dios es clara en este momento, ¿no es así? Escucha esto. No eres perfecto, yo lo sé, pero tampoco eres el mismo de antes de conocer al Señor Jesucristo. Claro que has avanzado. Si no es así, hay que ponernos a pensar y analizar si en verdad he entendido el Evangelio o mi vida espiritual está estancada. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 13:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No se trata que si la salvación se pierde o no, se trata de decir: ¿soy salvo o no soy salvo? Para que no en ese momento que yo llegue delante de Dios y diga: oye Dios, es que la verdad hice todo esto, es que hice todo esto para ti, y Jesús diga: aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿En verdad estoy haciendo la voluntad de Dios en la tierra? ¿En verdad he entendido el Evangelio? Porque no todo el que le diga al Señor Jesucristo: Señor, quiere decir que va a ser salvo, sino el que hace la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es una muestra de que tú eres salvo. Y dice la palabra de Dios que la haces, la estás buscando, la amas, la haces incluso de arriba o antes de lo que tú deseas, antes de lo que desean los hombres, por agradar al Señor Jesucristo, por agradar a Dios. Y la Biblia dice en 2 Corintios: pruébate y analiza si en verdad estás siendo cada día transformado a la imagen del Señor Jesucristo, si en verdad no eres el mismo, si en verdad no llevas cargas, porque una de dos: o estás estancado o en verdad no has entendido el Evangelio. Dios te bendiga mucho. Yo soy Pablo Palacios. Si no me conoces no hay problema, no te pierdes de nada, pero si no conoces al Señor Jesucristo te pierdes de todo. Así que espero que te haya servido mucho este pequeño devocional. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima.